que hay alguien que está atendiendo a este llamado de los videos y nos ayuda para reflexionar, reflejar y reflexionar lo que estamos hablando. Y créanme que los videos anteriores nunca nos pusimos de acuerdo, aunque compartía de cosas diferentes, siempre el Espíritu Santo lo conectaba. Ahorita, como saben que traemos esta serie, pues bueno, ahora se conecta más. A mí me encantó el ejemplo ahí que estábamos leyendo en 1 Corintios de las hormiguitas. Si uno padece algo o sufre, los demás sufrimos. Y quiero decirte, ustedes van a decir, ay, no le exageren, ¿no? Sí, hay muchas maneras de sufrir, ¿eh? Hay veces que a lo mejor algunos le sufren enojados, o sea, se enojan con la gente porque no entienden, pero es una manera también de sufrir. O sea, no creas que es porque estén ahí. A veces son maneras diferentes de sufrir. Todos no somos iguales, somos diferentes. Y la unidad, así es. No es que seamos uniformes, simplemente que con personas diferentes lleguemos a un mismo propósito. ¿Vale? Nuestro propósito o nuestra visión de este año, el énfasis de este año es vivir para Jesús y como iglesia en especial en unidad, aprender en unidad. El día de hoy traigo la tercera conferencia sobre esta serie Vivir para Jesús en unidad que lleva por título Cuidemos la unidad. Cuidemos la unidad. La unidad es la responsabilidad de todos, no nada más de unas personas o de unas cuantas, sino de todos. Y el mayor cuidado, y yo creo que esto se resume, con eso nos podemos ir, es en nuestro corazón. Antes de que sean cosas externas, la unidad se cuida en nuestro corazón. La unidad que Dios nos da, nosotros debemos aprender a cuidarla. Quiero llevarte al texto de Efesios 4 del 1 al 6. Por lo tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros. Y tolérense, en otra versión dice, sopórtense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. Cerramos con el tema de la unidad. Señor, te doy gracias por este día, gracias por este momento. Quiero poner esta palabra en tus manos, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, que hagas reflexión y que impacte nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Durante la semana pasada las semanas pasadas hemos estado hablando al respecto de esto que ha puesto el Señor en nuestros corazones, que es vivir para Jesús en unidad. Y no nada más es un lema, no se queda nada más es un lema o una frase, ¿no? Así bien chida y ay, somos la iglesia cool porque tenemos un lema, no. No se debe quedar, sino que lo que decimos lo tenemos que demostrar o aprender a demostrarlo. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos hablando sobre un mismo corazón. La antepasada es el centro de todo era Jesús y que todos debemos estar en un mismo corazón. ¿Qué corazón? Conectados con Dios. Somos un mismo corazón cuando estamos conectados con Dios. Y entendimos que la unidad comienza en nosotros y que debemos dejar a un lado el ego. Hablabas específicamente sobre el ego y el orgullo. Aprender a vivir como Jesús y reconocer que podemos ser diferentes y sin estar divididos. Pero hoy quiero llevarlos un paso más adelante, es cómo podemos cuidar esa unidad. ¿Cómo cuidar esa unidad? Una cosa es estar bien con alguien y otra cosa es aprender a conservar nuestra relación a pesar de las diferencias. Porque es muy fácil mantener una relación sin diferencias, ¿no? Que no ha habido nada. Pero cuando hay una diferencia,
Cuando hay una llamada de atención, cuando hay algún asunto ahí que no nos pareció, debemos aprender a cuidar esa unidad. Una cosa es decir, somos familia. Uno de los lemas que tenemos, somos una gran familia. Y otra cosa es muy diferente a comportarnos como familia. Y la verdad es que el tema de familias allá afuera es muy similar aquí adentro. También hay conflictos, hay diferencias, hay asuntos y tenemos que aprender a llevar eso. Como lo vimos en la temporada pasada con la confrontación, el poder hablar. La unidad no se demuestra solamente cuando todo está bien, porque cuando todo está bien, pues todos somos compas, somos amigos, te invito aquí, te invito allá, y cuando hay una situación ahí que nos desagrada o no nos pareció, tomamos distancia. Y eso es uno de los engaños que el diablo siembra en nosotros, porque viene a través del orgullo. La verdadera unidad se demuestra cuando tenemos razones para dividirnos y aún así decidimos mantenernos juntos en Cristo. Podrás tener razón, podremos tener razón para poder estar molestos y quizá, digamos, tengo razón y es ese, pero la verdadera unidad comienza cuando dice, aunque tenga yo razón, decido permanecer por el amor de Cristo, como lo leíamos hace un momento en Efesios 4. De hecho, Pablo en Efesios 4 del 1 al 3 explica durante los primeros 3 capítulos quiénes somos en Cristo y todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Pablo cambia el tono y comienza diciendo que debemos vivir de una manera digna del llamado que hemos recibido. Es que yo no tengo llamado. Estás aquí, tienes un llamado. Todos tenemos un llamado en común. Y después menciona algo muy importante. Debemos hacerlo con humildad, amabilidad, paciencia, amor, esforzándonos por conservar la unidad que produce el Espíritu. Esa expresión es algo impactante y es muy importante porque en Efesios 4 dice esforzándose por mantener la unidad. Dile al de junto, te hace falta esforzarte. Sí, ve. Puedes ir al baño, mira. Esforzarnos para mantener la unidad en el Espíritu. Pablo no dice que nosotros creamos la unidad, no viene de nosotros. La unidad ya fue producida por el Espíritu y mi responsabilidad y tu responsabilidad es conservarla. Es conservarla a pesar de todo. La Biblia lo dice y si la Biblia lo dice, es. No hay más. La unidad es un regalo que Dios nos da, pero también es una responsabilidad que nosotros debemos cuidar. Es un regalo, pero es una responsabilidad. Y te voy a dar 8 puntos. Dile al de junto, el pastor, hoy sí se pasó. 8 puntos. Sí me pasé yo cuando estaba y dije, no manches, vamos a tratar de hacerlo rápido que necesitamos, pero está práctico. 8 puntos. Punto número 1. La unidad no se cuida sola. La unidad no se cuida sola. En Efesios 4 del 2 al 3 nos dice, sean pacientes unos con otros. Es como debemos de cuidarla, sean pacientes. Es que no me tienen paciencia. Bueno, sean pacientes. Yo soy muy impaciente, créanme. Y he trabajado en eso mucho. Y dice, y tolérense las faltas, sopórtense también por, ¿qué dice? Por amor. Lo que acabamos de ver hace un momento les decía, por amor a Cristo. Hagan todo lo posible por mantener unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Que no haya esos pleitos y contiendas. Hay relaciones que en alguna vez fueron fuertes y terminaron debilitándose, no necesariamente porque sucedió algo enorme, a veces simplemente dejaron de cuidarse, simplemente fuimos permisivos, hubo algo poco, una gotita y otra gotita, una amistad puede comenzar con mucha cercanía, pero si dejamos de comunicarnos se enfría. Y uno de los errores es que hay una situación o algún comentario o alguna y
como ya no, como lo dijo, yo me ofendí, pero yo no supe si le ofendió mi comentario o no. Y ahí se va alejando el asunto. Y lo que se tiene que hacer es la comunicación. Se pierde la comunicación y por eso se enfría. Es como un matrimonio puede comenzar profundamente enamorado, pero si deja de cuidarse, de comunicarse, la relación comienza a deteriorarse, empieza a ser cotidiano, aburrido, porque no hay comunicación. Una familia puede estar muy unida, pero si empieza a acumular heridas a través del silencio y del resentimiento, eventualmente parece una distancia, empieza a haber distanciamiento. Y lo mismo puede suceder en una iglesia. Podemos comenzar una etapa con entusiasmo, con alegría y con un fuerte sentido de unidad, pero si no aprendemos a cuidar la unidad, aquello que Dios comenzó puede comenzar a deteriorarse. No porque Dios lo permita o son los tiempos de Dios, no es porque nosotros no cuidamos o no le permitimos al enemigo que entre ahí. Por eso Pablo dice en Efesios 4:3 que debemos hacer todo lo posible por conservar la unidad ¿en qué? En el Espíritu. Lo que el Espíritu ya nos ha otorgado, cuidarla. La palabra que Pablo utiliza transmite la idea de poner empeño, trabajar y ser diligentes. En otras palabras, la unidad requiere intención. Ahora sí diré el de junto. Esfuérzate y ten más intención. Esfuérzate y ten más intención. No podemos pensar o no nos debemos de permitir pensar, pues si somos cristianos automáticamente vamos a estar unidos. Ese es algo, mira, de afuera para adentro es muy común. Y eso que eres cristiano, ¿no? Pero ¿saben qué? Por ahí un pajarito me lo dijo y es bíblico, dice el pajarito. Es más común adentro también. No escuchaste la conferencia, ya ves, sigues igual, ¿verdad? Y empezamos con esta situación de desunidad. O pensamos que, ya ves, se me hace que ni cristiano eres. No, ser cristiano no nos da el fundamento, ser cristiano no nos da el fundamento para la unidad, pero tenemos que aprender a vivir de acuerdo a ese fundamento, porque podemos amar a Jesús y aún así herir a alguien. ¿Lo has hecho? Levante la mano. ¿Quién lo ha hecho? No, valientes. El que no la levantó está mintiendo. Todos lo hemos hecho. Podemos ser salvos y tener orgullo. Levante su mano. No voltees a ver a nadie, nada más cierra tus ojos. Podemos ser hermanos y tener diferencias. Podemos servir juntos y tener conflictos. Mamá e hijo, mira, me soporta y la soporto. La pregunta no es si alguna vez tendremos diferencias. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando aparezcan? Yo, no el de junto, yo. ¿Qué voy a hacer cuando aparezcan? La madurez no consiste en evitar todos los conflictos. Ese es un error. Te lo digo porque de repente uno se vuelve no pacificador, sino pacifista. No, no, mejor ni digo, no, mejor ni. Y eso, mira, nada más va creando una bolita de nieve. La madurez no consiste en evitar todos los conflictos, consiste en aprender a resolverlos sin destruir la unidad. Es resolver a través de la comunicación. Punto número 2. La humildad es una de las llaves. La humildad es una de las llaves de la unidad. La humildad es una de las llaves de la unidad. Nuevamente, estamos estudiando Efesios 4. Ahí en Efesios 4:2 dice, sean siempre ¿qué? Humildes y amables. Es que tú no sabes los conflictos que tengo en mi casa y cuando vengo aquí a servir, la verdad, luego, la palabra dice que seamos ¿qué? Humildes y amables.
Si hay conflictos, si hay situaciones, si no los has querido soltar o hablarlos con el Señor o pedir consejería, pues tienes que ser humilde para hablarlos y amables con las demás personas. No podemos afectar a las demás personas con nuestros temas, nuestros asuntos. Pablo coloca la humildad al principio porque sabe que una persona orgullosa difícilmente puede mantener una relación sana. Todo esto tiene que ver con el tema del orgullo, conecta con el mensaje de la semana pasada. El orgullo siempre piensa, yo tengo la razón, ya, yo sé más, yo no sé por qué están ahí, yo lo hice mejor, yo no tengo que pedir perdón, que el otro dé el primer paso. Si me hizo eso, yo también puedo hacerlo. Pero la humildad cambia la pregunta. La humildad no pregunta, ¿quién tiene la razón? Y yo siempre lo he dicho, podrás tener la razón, pero si en tu corazón hay una actitud equivocada, perdiste la razón. Pierdes la razón cuando tu reacción no es la adecuada. La humildad pregunta, ¿qué puedo hacer para honrar a Cristo en esta situación? Pones a Dios en el centro. La primera conferencia, ¿cómo se llamó? El centro de todo. Esto es ponerlo al centro de todo. A pesar de todo, Señor, ¿qué? O sea, ¿cómo te honro? La neta, ya me tienen hartos. ¿Qué hago? ¿Cómo te honro? O sea, abro mi corazón y le digo, Señor, híjole, ya no veo la manera o la forma. ¿Qué hago para callarle la boquita? ¿Qué hago? Y Dios empieza a hablar. Pero cuando lo pones delante de Dios, eso cambia totalmente todo. Porque puede haber momentos en los que tengas razón y aún así necesitas actuar con humildad, porque si no, perdiste la razón. La humildad no significa pensar que no valemos nada. La humildad significa dejar de pensar que todo gira alrededor de nosotros. Ah, La humildad no es pensar menos de nosotros mismos, es dejar de pensar que nosotros somos el centro. ¿Y quién es el centro? Jesús. Jesús es el centro. Y la humildad es eso, dejar de pensar que somos que el centro de todo y cuando realmente es Jesús. Y eso conecta directamente con lo que hablamos la semana pasada. Si Jesús es el centro, entonces mi ego ya no puede ocupar ese lugar. El orgullo ya no puede ocupar ese lugar. ¿Vale? Punto número 3. ¿Qué más nos ayuda con respecto a cuidar la unidad? La amabilidad y la paciencia también son parte de la unidad. Efesios 4:2, sean pacientes unos con otros. Sean amables, también lo comentaba, sean pacientes unos con otros. Y aquí entramos en algo muy práctico, porque podemos decir que amamos a la iglesia, pero nuestra manera de hablar con las personas puede destruir la unidad. De hecho, bueno, no me voy a adelantar, porque es el último punto. Podemos tener buenas intenciones y aún así utilizar palabras que lastiman. Podemos decir, yo solamente estoy diciendo la verdad, pero no toda verdad necesita decirse de cualquier manera. Yo les voy a poner algo muy práctico. Ha habido personas que se me han acercado y me han comentado situaciones. Y yo no les hago caso a aquellas personas, aunque tengan la razón, si vienen con un corazón acusador, violento, castigador, juicioso. Y eso se ve cuando hablas, se percibe. Entonces, yo lo que hago, ok, muchas gracias. A veces ya estaba yo enterado. Y si estaba enterado, sí, ya estoy enterado, ya estamos atendiendo el asunto. Gracias por atender. Y se ve el semblante luego cuando tú dices, bueno, ¿y en qué momento va a sacar el hacha y les va a cortar la cabeza? No, no va a suceder. En algún momento sucede que tenga que exponer algo delante de toda la iglesia es porque de plano ya Dios ya me dijo, es el momento. Pero mientras, vamos a tratarlo como Jesús lo trataba.
El único que ha sido expuesto ante todo el mundo es sido Jesús. Y ahí pagó todo eso. Y de momento todo se va a tratar de una manera bíblicamente. Y cuando sea el momento, si no hacen caso, si son rebeldes y si es peligroso para la iglesia, ahí sí, ni cómo ayudar. Bíblicamente dice, si tienes algo en contra de tu hermano, la primera es hablarlo en privado. Y privado es privado. Si no hace caso, luego, ¿qué dice? Y luego, ¿eh? Pero en un testigo de Jehová dice, ay, ma, te digo que hay que soportarla de... ¿Dónde lo sea así? Ya sé. Por eso ocupo tu chascarrillo para que se ríen todos. Y la tercera forma, exponerlo. Y la cuarta es échalo ya. O sea, ahí es violenta la última, es échalos a Satanás, arrójalos o sea, pero es la manera de cómo se hace. Yo solamente estoy diciendo la verdad, pero no toda la verdad necesita decirse de cualquier manera. Podemos corregir sin humillar, podemos confrontar sin destruir, podemos decir algo difícil sin hacerlo desde el enojo. La manera en que decimos algo también habla de nuestro corazón. Por esto Pablo habla de la amabilidad y después habla de la paciencia. La paciencia es fundamental para una iglesia porque no todos crecemos al mismo ritmo o no todos vimos al Chavo del 8 y por eso no aprendimos. Qué chiste tan malo, ¿ah? Ni se rieron ni por eso, ¿ah? Ni porque fue tan malo. Hay personas que están comenzando su caminar en Cristo y hay personas que llevan años, pero todavía tienen áreas que Dios está trabajando. Hay líderes que están aprendiendo y hay matrimonios que están madurando y hay personas que todavía están aprendiendo a relacionarse correctamente y necesitamos, ¿qué? Paciencia. Dile al de junto, denme paciencia. Díganme, pastor, téngame paciencia. Necesito escuchar. A ver, sí, tú, Juanito. Juanito es uno, ay, mira, Juanito ha sido bueno para trabajar esas áreas de paciencia. En el buen sentido, de verdad. Dios lo ha usado en esa parte. Y tengo testigos, ¿verdad, Javi? Hasta. Necesitamos paciencia, porque si esperamos que todos sean perfectos para poder amarlos, nunca tendremos una iglesia unida. Nunca tendremos una iglesia unida. La paciencia es darle a otros el tiempo que Dios también nos ha dado a nosotros. ¿Qué tanto Dios ha sido paciente contigo? Y de la misma manera, tienes que ser paciente. Piénsalo, ¿cuántas veces Dios ha tenido paciencia contigo? ¿Cuántas veces has fallado y Dios no te desechó? ¿Cuántas veces Dios tuvo que enseñarte lo mismo? ¿Cuántas veces te equivocaste y Dios siguió trabajando en ti a pesar de todo? ¿Cuántas? Si Dios ha tenido paciencia conmigo, entonces yo también necesito aprender a tener paciencia con los otros. Ahora sí, dile al de junto, te voy a tener paciencia. 4, soportándose unos con otros en amor. Efesios 4:2 dice, y tolérense. Esta palabra las deja así una con otra porque es el mismo significado. Las faltas por amor. ¿De qué amor está hablando? El amor de Dios, de Jesús, de Cristo. Esta parte de Efesios 4 es especialmente importante. Pablo habla de soportarnos unos a otros en amor y esto significa simplemente aguantar a alguien con una actitud de... Esto no significa, perdón, aguantar a alguien con una actitud de, pues ya ni modos, tengo que soportarlo. Mm, y la jeta, ¿no? La jeta va gratis.
No, la idea es aprender a convivir con las diferencias sin permitir que esas diferencias destruyan nuestro amor. Es aprender a eso. Porque en una iglesia habrá personas que nos van a desesperar. Pregúntenme, pregúntenme. Seamos honestos. Habrá personas que piensen diferentes, personas que tengan personalidad diferente a la de nosotros, personas que hagan cosas que no nos agradan o que vivan no de la misma manera que nosotros. De repente nosotros así como, oye, no, es que deberías de hacer eso, deberías de... O sea, hay personas así, hay que soportarlas, hay que tolerarlas y hay que amarlas. Personas que tengan otra manera de comunicarse, personas que quizá nos ofendan sin intención. No lo agarres como licencia, ¿eh? Es que no me di cuenta. Pero sí hay momentos donde a lo mejor haces un comentario o incluso a lo mejor algo que esté diciendo ahorita te incomodó y te ofendiste. No soy yo, la verdad. La palabra y es clara, es la Biblia la que está hablando, es la palabra de Dios, es Jesús mismo. Personas que quizás no entiendan nuestra manera de pensar y nosotros también seremos esas personas para alguien más. Nosotros pensamos de aquí para allá, pero deberíamos de pensar a cuántos me deben de soportar a mí, cuántos ahorita me están soportando, la neta les caigo a punta, ¿ah? ¿Cómo? Por eso Pablo no dice, encuentren una iglesia donde todos sean como ustedes, o que haya, sea así como la pantera rosa, ¿no? Todo aquí padre, bonito, de ilusiones. Aprende a soportar unos a otros en amor, es lo que dice. Aprende a soportar. La unidad no significa que nunca vamos a molestarnos. Va a haber molestias, va a haber conflictos, va a haber pleitos. Significa que nuestro amor por Cristo será más grande que nuestra molestia. Y ahí es donde entra la madurez espiritual. A pesar de todo, y a pesar de todo, te sigo queriendo, ¿ah? Como dice la canción. Así. ¿Sí se acuerdan de esa canción? Y a pesar de todo, y a pesar, te sigo queriendo. Así. No todo lo que me molesta debe convertirse en una batalla. Y ese luego es el problema, que hay cosas que nos molestan, las convertimos en batalla. Y necesitamos trabajar en eso. Necesitamos trabajar en eso porque si todo lo que te molesta lo conviertes en batalla, hay un corazón ofendido y necesitas trabajar en el perdón. ¿Qué es el siguiente punto? Punto número 5. Jesús nos enseña a perdonar. Es algo que se habla muy constante en la palabra, pero se aplica muy poco en nuestras personas. Uno de los mayores peligros para la unidad es acumular heridas, acumular palabras, comentarios, decepciones, falta de reconocimiento, una expectativa que no se cumplió, un mensaje que interpretamos mal, algo que alguien hizo y nunca hablamos y comenzó a guardarse una y otra vez, después viene otra y otra y otra y otra, hasta que un día ya no estamos reaccionando a lo que acaba de suceder. Hasta que un día ya no estamos reaccionando a lo que acaba de suceder, estamos reaccionando a todo lo que hemos acumulado. O sea, por todo lo que ya se acumuló, esa es mi reacción, porque a lo mejor aquí, porque pasó y sin querer, te pego, sin querer queriendo, fue, a ver, ya, lo hizo adrede y realmente a lo mejor fue un descuido. Y reaccionamos a todo lo que se acumuló anterior. Por eso necesitamos aprender a perdonar. Jesús enseñó de esta manera extraordinaria. Dice Mateos 18, 21, 22. Luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? De hecho, Pedro lo pone limitado porque dice, si me dice 7, la octava me lo echo. La octava dice, no 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Y no es un número, sino es las veces que sean necesarias.
es como nosotros debemos a perdonar. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no funciona bajo eso. Jesús enseña el perdón no debe de convertirnos en una cuenta matemática, sino que funciona de acuerdo a las veces que te hayan ofendido. Lo que Cristo hizo por nosotros es infinitamente mayor. Perdonar no significa decir que lo malo estuvo bien, ¿vale? Eso es algo que debes de saber. Perdonar no es que digas, bueno, pues entonces yo creo que me equivoqué, voy a pedir. No, quizá estuvo mal, pero necesitas pedir perdón. Perdonar no significa permitir abusos, ¿vale? Quizá hubo abusos, tú perdonas, pero hasta ahí ya no vuelves a permitir eso. Pones límites. Perdonar no significa que nunca habrá consecuencias. Perdonas y probablemente lo más que haya una consecuencia. Perdonar significa que decido no permitir que la ofensa gobierne mi corazón. Eso es lo más importante, que no gobierne mi corazón la ofensa. Perdonar no cambia el pasado, pero impide que el pasado sigue gobernando mi presente. Eso es lo que significa el perdonar. Perdonar no cambia el pasado ahí va a estar, pero ya no va a gobernar tu presente ni tu futuro. Y una iglesia que aprende a perdonar es una iglesia difícil de dividir. Punto número 6. No le demos al enemigo lo que Dios nos ha dado. Jesús en Juan 17 oró precisamente por la unidad. Juan 17:21 dice, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús pide que todos seamos uno, y esto es relacionado al testimonio de la unidad. Y es el testimonio que se tiene que dar allá afuera para que vean a Jesús. No es que nos vean a nosotros, es a quién van a ver, a quién tienen que ver, es a Jesús. Eso significa que cuando una iglesia está dividida, no solamente tenemos un problema interno, también estamos afectando nuestro testimonio. Afecta el testimonio de nosotros y de la iglesia. Imagina una persona que llega por primera vez, está buscando a Dios, está herida, está confundida y tal vez viene una familia rota, tal vez viene de una iglesia donde fue lastimada y tal vez nunca ha tenido una verdadera familia espiritual. Llega ahí con nosotros, ¿qué va a encontrar? Y déjeme decirle que en algunos casos se encontró situaciones que en la sobremesa hubo comentarios. Y eso sí lo puedo decir abiertamente. Por eso necesitamos cuidar. Y de hecho, gracias a esas personas que a lo mejor fueron una vez o no eran constantes, ahorita ya no, un día llegaron, pareciera que las hubiera convocado, ¿eh? No, algo pasó espiritualmente, llegaron y empezaron a hablar conmigo. Hoy empezaron a llegar varias de ellas, pero ellos se expresaron y dijeron, es que la verdad nosotros veníamos así de repente estar escuchando y ver, dice, es lo mismo entonces, necesitamos tener cuidado. Ellos vienen con algo, así como tú y yo llegamos y aquí encontramos algo diferente. Ellos deberían de encontrar personas perfectas. No, no somos perfectos, pero no nos podemos excusar en esa palabra. Debemos encontrar personas que nunca, deberían de encontrar que personas que nunca se equivocan. No, no porque nos equivocamos. Deberían encontrar personas que han aprendido a amar, a perdonar, a servir y a caminar juntas a pesar de las diferencias. Es lo que deberían de encontrar. No perfección, no falta de, ay, es que ahí no se equivocan, ay, no, no, sino personas que aman, sirven y caminan juntas a pesar de las diferencias. Porque eso es el Evangelio. Eso es lo que dice la palabra. Nuestra unidad no solamente nos bendice a nosotros, también puede convertirse en el mensaje que alguien necesita para acercarse a Jesús o alejarse de Jesús. Y tú y yo somos responsables de eso.
Necesitamos entender que somos responsables. Por eso debemos de tener mucho cuidado. No podemos permitir que un comentario destruya lo que Dios está construyendo. No podemos permitir que una diferencia ministerial se convierta en una división personal. No podemos permitir que una ofensa termine destruyendo una relación que Dios quiere restaurar. No podemos permitir que el enemigo convierta pequeñas diferencias en grandes divisiones. Punto número 7. Si me puedes ir ayudando, Dieguito. Una sola casa no significa una casa sin diferencias. Cuando hablamos de unidad, quiero que, quiero que recordemos algo que Dios nos ha estado enseñando durante esta temporada y meses anteriores. Hemos hablado de una sola casa, de una casa para todos, de una iglesia viva, activa y en movimiento, y ahora estamos hablando de vivir para Jesús en unidad. Todo esto forma parte de una misma dirección y de una misma visión que Dios ha puesto para nosotros. Pero ser una sola casa no significa que nunca tendremos diferencias. ¿Una familia tiene diferencias? ¿Los hijos piensan diferente? ¿Julietita y Dieguito se pelean? No, dice sí. ¿Padres piensan diferentes? ¿Los hermanos tienen personalidades diferentes? Pero siguen siendo familia. Siguen siendo familia. Una casa no se destruye porque una habitación tenga muebles diferentes a otra. Al contrario, cada espacio cumple su función. Lo mismo sucede con nosotros en esta iglesia. Tenemos características diferentes, tenemos personas diferentes, contextos diferentes, necesidades diferentes, pero tenemos un mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo. Un mismo propósito y una misma misión. Y queremos caminar hacia el mismo lugar. No necesitamos ser idénticos para estar unidos. Necesitamos estar rendidos al mismo Cristo. Punto número 8 y último. Cuidar la unidad también significa cuidar lo que decimos. Hay algo que debemos tomar muy en serio como iglesia, nuestras palabras. En el libro de Proverbios repetidamente nos enseña que debemos tener cuidado con nuestra lengua, con nuestra palabra, que la lengua tiene poder, las palabras tienen poder. Y en Santiago 3, del 5 al 12, te voy a leer lo que dice. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, a veces reptiles, peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Necesitamos cuidar lo que expresamos y decimos y cómo lo decimos. Es muy claro, explica que la lengua, aunque es pequeña, puede causar grandes daños. Y quiero que veamos el siguiente video que publiqué ahí en mis redes, pero me pareció muy bien, es un buen concepto.
es un recurso que debes de tomar. Es que es mi mejor amigo, es mi compadre, mi comadre, la amo, lo quiero y todo eso. Bueno, por eso te puse esto. Si no es verdad, si no es útil y no es bueno, ¿para qué lo quieres contar? ¿Cuál es la intención? Por eso te digo que cuando lleguen luego las personas y me han dicho y veo la intención, yo, sí. Antes hasta como que me enojaba, me molestaba, no, y te desenfocas de eso. Es cansado y envenena tu corazón y tu mente. Y esto es muy importante porque muchas divisiones comienzan en conversaciones. No comienza en una plataforma, comienza en una sala, en un mensaje, en un grupo, en una conversación privada. ¿Ya viste lo que hizo? ¿Ya escuchaste qué? A veces que pienso de eso, yo mejor no digo nada, pero y a poco algo comienza a crecer, poco a poco algo empieza a crecer. Por eso, si vamos a vivir para Jesús en unidad, tenemos que aprender a preguntarnos antes de hablar. ¿Esto edifica? ¿Esto es necesario? ¿Esto ayuda a resolver o solamente aumentará el problema? ¿Estoy hablando para restaurar o para descargar mi enojo? Y créanme que y el mensaje ya estaba desde el martes y ayer me apareció estos consejos, me empezaron a aparecer la tortuguita y el zorro. Y le digo, Señor, gracias, algo tan simple y tan sencillo. Las preguntas que te acabo de leer es casi lo que acabas de ver en el video. Si quieres te comparto el video para que cuando venga eso y no le quieres decir a la persona, te lo muestres. O dile, te voy a mandar un WhatsApp. Y velo, antes de que me digas y velo, ¿no? Y es que te cuesta trabajo. Porque no todo lo que sentimos tenemos que decirlo. Y no todo lo que sabemos necesitamos contarlo. Una persona madura no solamente sabe qué decir, también sabe cuándo callar. Y esta semana vimos uno de los atributos muy importantes, que es la sabiduría. Y el que esté falto de sabiduría pídasela al Señor. Eso puede salvar relaciones, puede salvar matrimonios, puede salvar ministerios y puede proteger la unidad de una iglesia. Efesios 4, para concluir, Efesios 4 nos enseña que la unidad no se conserva automáticamente. Necesitamos humildad, amabilidad, paciencia, aprender a soportarnos en amor, a perdonar y a cuidar nuestras palabras. Necesitamos recordar que somos un solo cuerpo y sobre todo necesitamos mantener nuestros ojos puestos ¿en quién? En Jesús. Hebreos 12:2. Porque cuando Cristo es el centro podemos superar nuestras diferencias. Cuando Cristo es el centro podemos perdonar, podemos servir, podemos dejar de competir y podemos celebrar el crecimiento de otros y no esperar a que caigan los demás. Podemos, cuando Cristo es el centro, podemos decir, no necesito ganar esta discusión, necesito honrar a Jesús. No se trata de quién tenga la razón, se trata de que si honra a Jesús o no, si tu corazón está honrando a Jesús o no. Y quiero dejarte esta frase, no todo desacuerdo tiene que convertirse en división y no toda diferencia tiene que convertirse en distancia. Quizás hoy Dios no te está pidiendo que arregles una iglesia, quizás te está pidiendo que arregles una relación o que necesitas perdonar o que necesitas pedir perdón o hablar una situación, conversar algo que has estado evitando o esperar y no esperar que el otro dé el primer paso. Porque a veces estamos esperando que alguien venga a nosotros mientras Dios nos está diciendo, ve tú, ve tú. Y nosotros, ve tú. Y quiero recordarte algo, la unidad que Dios quiere para nosotros no se va a construir únicamente desde el púlpito, desde este mensaje.
se va a construir en nuestras casas, matrimonios, grupos, cenas, cafecitos, ministerios, conversaciones, mensajes, decisiones y en la manera en que tratemos a las personas. La unidad se predica desde el altar, pero se construye en la relación y es relacional. Y si realmente queremos vivir para Jesús en unidad, tenemos que decir algo. Voy a cuidar lo que Dios está construyendo. Voy a cuidar el corazón, mis palabras, relaciones, a los demás y voy a cuidar la unidad. Porque lo que Dios está construyendo entre nosotros vale demasiado como para permitir que nuestro orgullo lo destruya. Si tú quieres vivir para Jesús, puedes decidirlo, puedes decidir cómo termina esto. Vamos a cerrar nuestros ojos. Si de estos puntos o de todo el mensaje hay algo, y hay algo que tengas que pedir perdón, hazlo. Ya escuchaste el mensaje. Por ahí un pastor nos dijo hace un par de años, vino, estuvo compartiendo con nosotros que él hacía el 50% de dar el mensaje y que a nosotros nos correspondía el otro 50%. Pero creo que ese porcentaje ha cambiado. Yo creo que el mensaje ya tiene un peso de un 30 o un 25% y el otro 70 o 75% es qué tanto lo hago, qué tanto estoy dispuesto. O sea, pesa más el llevarlo a cabo. Padre, yo te quiero pedir en esta tarde, Espíritu Santo, que seas tú obrando en cada uno de nosotros, Señor. Que quites, Señor, cualquier palabra, Señor, que pueda traer división a esta tu iglesia en el nombre de Jesús. Cualquier pensamiento, Señor. Padre, que cualquier corazón equivocado, Señor, con un razonamiento equivocado, Señor, Padre, venga una confrontación de parte tuya, Señor, en amor, en misericordia, Señor, para que entender un corazón o un pensamiento juzgador, Señor, también que vengas tú, Espíritu Santo, a revelar a cada pensamiento, a cada espíritu, a cada alma, Señor, de lo que está bien y de que si te honra o no te está honrando, Señor. Trae un despertar, Señor, a un discernimiento aún mayor en cada uno de los que estamos aquí, Padre, en el nombre de Jesús, para poder entender este mensaje, Señor, y que podamos cuidar lo que hablamos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Quita todo espíritu de manipulación, Señor, todo espíritu de división, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, hoy callo voces internas y externas en esta iglesia, en el nombre de Jesús. Declaro restauración en los corazones, en el nombre de Jesús. Y hablo sanidad, Señor, espiritual, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.